Mire, si usted es de los que piensan que nada peor podía pasar antes de que se cerrara el año con el fútbol de El Salvador, está equivocado. ¿Por qué? Porque Rubén de la Barrera, este lunes, en conferencia de prensa, en una de esas conferencias virtuales, anunció que deja a la selección de El Salvador. Yo soy Saúl Salguero y esto es Un Poco de Todo. Pues bien, mire, me daba vuelta tantas ideas sobre la cabeza al estar escuchando la conferencia de prensa en la que Diogo Gama, que es el director de selecciones nacionales, miembro de la Federación Salvadoreña de Fútbol, y fue quien contrató a Rubén de la Barrera, y escuchando a Rubén de la Barrera deseándole lo mejor a la selección, se me vinieron un montón de ideas. Primero, 3 meses estuvo Rubén de la Barrera al frente de la selección, no ganamos ni un partido. Hace una semana había convocado a jugadores para realizar un microciclo o campamento, como le llamaba él, de 2 días, pero simplemente fue un juego. Y lo digo un tanto molesto. ¿Por qué? Porque mire, no se ha solventado todavía el problema económico con Hugo Pérez, no se le ha cancelado, ni a él ni a Mauricio Cienfuegos. Se mencionaba de que Mauricio Cienfuegos podría llegar a la selección nacional. Diogo Gama dijo que no, descarta esa idea. Será un nuevo técnico extranjero el que esté llegando a tomar las riendas de la selección nacional. Dijo que hay una lista. El próximo año, el 2024, conoceremos, a principio del año, quién será el nuevo estratega. Recordando que la selección tiene compromiso el 19 de enero ante el Inter de Miami y el 2 de febrero ante la selección de Costa Rica, 2 partidos amistosos. Ahora, qué triste, porque lo de Rubén de la Barrera no es nuevo, esto se venía cosechando desde hace días. No es así nomás, mira, venite a trabajar conmigo, no. Sí, Diogo Gama fue claro en decir que este equipo se acercó a la Federación Salvadoreña de Fútbol y aparentemente pagó la rescisión del contrato del técnico. O sea que la selección está recibiendo dinero porque el contrato se rompe. Ahora, ¿cuánto? No quiso entrar en detalle. Y sería bueno que se supiera cuánto recibió la Federación Salvadoreña de Fútbol por romper el contrato de Rubén de la Barrera. Mire, mencionaba a Hugo porque a Hugo tampoco le han pagado, ni a Mauricio Cienfuegos. Yo opino de que tal vez fue un gran error traer a un internacional como Diogo Gama a hacerse cargo de las selecciones nacionales. Porque si usted piensa de que Rubén de la Barrera se va solo, no, también se lleva al técnico de la sub-20, Manu Torres, que era el que había quedado a cargo de la selección sub-20 y había ido a los Estados Unidos, había venido a los Estados Unidos a hacer visorías, a buscar nuevos talentos. Él se va también, se va como asistente técnico de Rubén de la Barrera al fútbol de Portugal. Esa es la realidad. Es una triste realidad porque siempre El Salvador es el que termina en esta situación. Honestamente, seguimos siendo el hazmerreír. Pensamos de que se iba a terminar el 2023 y lo peor había pasado y que el próximo año nos traería nuevos brillos, que el sol saldría al final de esta tormenta, pero la tormenta continúa. Se hizo campaña en contra de Hugo Pérez. Los que hicieron campaña en contra de Hugo Pérez para que éste se fuera, alababan la llegada de Rubén de la Barrera. Ahora ¿quién podrá defendernos? Ahora, ¿qué dirán todo este grupo de personas, los que llevaban los carteles al estadio, diciendo que se vaya Hugo, los que hicieron campañas, porque se le pague, porque tiene que proceder con todas las de la ley en contra de la Federación Salvadoreña de Fútbol, y que decían que Rubén de la Barrera sería el Mesías que sacaría
al fútbol salvadoreño, a la selección adelante. Mire, todos los partidos que realizó Rubén de la Barrera al frente de la selección no ganó ninguno. Es más, Alex Roldán ni quiso venir a ser parte de la selección para un par de partidos y puso mil y una excusas. Esto simplemente refleja la pobreza del fútbol salvadoreño. Mire, lo mencionaba en el programa pasado, yo creo que ya estaba presintiendo yo que algo venía, porque yo hablé acerca de lo que ha ocurrido. Y esto es general, no crea que el desorden de la selección solo es la selección, no, es el fútbol en general. Comienza desde la liga. Comentaba en el programa pasado de que los dos equipos que llegan a la gran final del fútbol salvadoreño, Águila y Jocoro, que precisamente estos equipos tuvieron participación junto a FAS en la Liga Centroamericana. Y lo mejorcito del fútbol salvadoreño, imagínense, los dos equipos que llegaron a la final se supone que son lo mejor del fútbol salvadoreño. Esos equipos dieron lástima en la Liga Centroamericana. ¿En qué estamos? O sea, mire, dan ganas de llorar, honestamente, con este tipo de desórdenes que se están dando. La liga mediocre. No le pagan a los jugadores. En el programa pasado yo les leía la carta, un comunicado que hicieron los jugadores de Luis Ángel Firpo que van a proceder hasta los últimos, con todas las de la ley, pongámoslo así, que van a proceder legalmente en contra de la junta directiva de Luis Ángel Firpo porque les deben 2 meses de sueldo y que la carta no llevaba firmas porque no tenían los medios para juntarse. Eso es triste, es lamentable, pero no es solo el Luis Ángel Firpo, es el Platense. Hay equipos que les deben a sus jugadores también. Hay equipos que, como el FAS, que no le pagaba al equipo femenino y las muchachas tuvieron que decir, mire, o nos paga o no jugamos. Esa es la tristeza. O sea, no es solo la selección. Los jugadores que están en el fútbol nacional son los que al final llegan a jugar a la selección nacional. ¿Y qué pasa? Mala calidad de jugadores, bajo rendimiento. Y entonces, pero pongan a Fito se come que 20 pupusas y juega un partido. No hay condición física. Sean ustedes, y esto hago esta aclaración, ustedes que, amigos que saben un poco de fútbol, han visto cuando los jugadores de las selecciones o de equipos que posan y quieren mostrar sus tatuajes y se quitan las camisetas, ven los músculos que esos jugadores tienen. O sea, son atletas. Nuestros futbolistas tienen panza. Nuestros futbolistas no tienen esas condiciones físicas. ¿Cuál fue el problema de Fito Zelaya cuando se fue a jugar al fútbol de Rusia, cuando Fito estaba joven? La condición física. Era un jugador desordenado. ¿Qué pasó con Fito Zelaya cuando se fue al LAFC? ¿Se acuerdan? Entre bombos y platillos, que sería la dupla con Carlos Vela. ¿Y qué pasó? No pegó. ¿Por qué? Por la condición física, porque es un jugador desordenado. Se fue al Celaya después de la LAFC, su experiencia por la MLS. ¿Y qué pasó? Lo mismo. ¿Qué pasa con la mayor parte de jugadores cuando se van al fútbol extranjero? No pegan. Podrán tener las condiciones, pero no tienen el trabajo físico que requiere a un atleta de alto rendimiento, porque el fútbol es de alto rendimiento. Los jugadores pierden de 5 a 7, 8 libras por partido. Esa es la cantidad de calorías que queman. Tienen que tener una alimentación especial. Cuando el Barcelona viaja, y eso lo digo por experiencia, porque lo he visto, cuando el Barcelona viaja, cuando vino a Las Vegas, buscaron un hotel que cumpliera con ciertos requisitos. Uno de ellos, instalar una cocina para el Barcelona. ¿Por qué? Porque el Barça viaja con sus chefs, con sus cocineros, con sus nutricionistas.
con sus dietistas. ¿Por qué? Porque son equipos profesionales. No comen cualquier cosa los jugadores. Mire, no comen pollo campero antes de un partido, porque las grasas son malas y tienen que tener un nutricionista que les explique qué es lo que un jugador debe comer antes o después de un partido. Eso no existe en el fútbol salvadoreño. Entonces, cuando nuestros futbolistas salen al extranjero, no pegan por eso. Por eso la mayoría juegan en la USL, donde algunos de ellos han ido madurando y preparándose. Pregúntenles, es una realidad. Cuando usted habla con un futbolista se da cuenta de eso. Entonces, cuando llegan a la selección, no rinden. Y cuando salen a jugar al extranjero, tampoco. Esa es una realidad de nuestro fútbol. A eso agregarle el desorden de la liga. A eso agregarle que no nos toman en serio. Mire, muchos dirán que Rubén de la Barrera vino a cambiar espejitos. Posiblemente sí. Y es triste que a días de terminar el 2024, el 2023 y dar el paso al 2024, la selección nacional cierre un año sin victorias y sin técnico. Y eso es fruto del desorden. Si Diogo Gama es el indicado para estar al frente de las selecciones nacionales, no sé. Pero, ¿quién será el nuevo técnico de la selección nacional? Es la pregunta. Tiene que ser una persona con experiencia. Mucho mejor de lo que podía haber sido Rubén de la Barrera. ¿Por qué? Porque necesitamos un técnico que sea formador de jugadores, pero que a la vez tenga experiencia a nivel de competición. Porque vamos a hacer frente a unas eliminatorias mundialistas el próximo año. Y yo creo que todos soñamos con llegar, por lo menos, a hacer un buen papel. No sé si estaremos listos para ir a un mundial, posiblemente no, que es tal vez la eliminatoria más fácil para clasificar a un mundial, sí, porque no está México, porque no está Estados Unidos y tampoco estará Canadá. Pero estará Panamá, estará Jamaica, estará Honduras, estará Costa Rica. Y acordémonos que El Salvador es del grupo B. O sea que para poder clasificar al hexagonal final, tendrá que ir al Caribe a ganarse ese derecho, enfrentando a Bermuda, enfrentando a República Dominicana, enfrentando a esas selecciones primero. Y si no contamos con un técnico idóneo, señoras, señores, no vamos a ningún lado. Se cierra el 2023 para llorar, sin técnico y con una selección fracasada, con una federación que honestamente yo no he sido mucho de criticar a la federación, pero de la manera en que se han hecho las cosas en los últimos meses, especialmente con esta elección de Rubén de la Barrera como técnico y que ahora de primas a primeras a los 3 meses se va a dirigir a un equipo a Portugal y se va con el técnico de la sub-20, también es lamentable. Técnicos nacionales que se puedan hacer cargo de la selección, no veo. Muchos dirán el Zarco Rodríguez. ¿Usted cree que el Zarco tiene las condiciones para enfrentar a México,
a Estados Unidos, a Canadá, a Costa Rica, a Honduras. Porque muchos dirán, pero Costa Rica y Honduras no andan por su mejor momento, pero están mejor que nosotros. Están mejor que nosotros. Y esa es una realidad. Memo Rivera estará listo para dirigir. ¿O Eric Dobson Prado? No sé. Muchos dirán, hay que traer nuevamente a Hugo Pérez. Las novias de Hugo Pérez estarán pidiéndolo, obviamente. Pero desafortunadamente no es así. Entonces se tiene que traer a un técnico. Se tiene que traer a un técnico extranjero, pero que conozca el medio. Algún técnico extranjero que haya tenido experiencia en Honduras, Costa Rica, en Panamá. Alguien que conozca el medio, que conozca El Salvador. Porque ¿qué ocurrió con Rubén de la Barrera? Vino y en 3 meses lo vieron en el estadio que 2, 3 veces. Entonces necesitamos a alguien que realmente venga a hacer un trabajo, que no venga a turistear, porque no les pagan poco. Por mal que gane, $20,000 mensuales, $30,000 mensuales, y muchos dirán, uy, ¿cuánto dinero? No, hombre, ganan más en otro lado. Pregunte cuánto ganan en Honduras, pregunte cuánto gana en Guatemala, cuánto gana el técnico de la selección en Panamá, cuánto gana el técnico de la selección en Costa Rica. No, estamos hablando de $40,000, $50,000 mensuales. O sea, ganan buen dinero. Entonces, ¿cuánto vamos a pagar para traer a alguien que conozca el medio? Porque tenemos que traer a alguien que conozca el medio para que no venga a turistear. Alguien que venga a trabajar. Mire, Thomas Christensen llegó a trabajar a Panamá y la levantó. A eso agregarle la calidad de los jugadores panameños y lo que está haciendo la federación de trabajar con bases. Honduras está haciendo lo mismo. Ahora con la llegada de Rueda. Están tratando de levantar cabeza. Costa Rica está haciendo lo mismo. Guatemala. Y El Salvador. Necesitamos un técnico de experiencia, pero extranjero. No necesitamos a Guillermo, a Memo Rivera, o a Eric Dobson Prado, o al Zarco Rodríguez, o al Tigana Meléndez, porque seamos honestos, no son técnicos para selecciones nacionales. Y ya tocamos fondo. Mire, porque yo siento que más abajo de donde estamos está el infierno. O no sé si este será el infierno. Pero más mal de lo que ya está El Salvador, no se puede. Imagínense. Llegan los 2 mejores equipos de El Salvador, y lo vuelvo a repetir. Águila y Jocoro, a la final. A nivel de Centroamérica no somos nada. Somos la franja cómica. Y ahora, sin técnico a nivel de selecciones, donde también hemos sido la franja cómica, que no le hemos podido ganar ni siquiera a una débil selección del Caribe, Curazao. Cuando en el pasado, o sea, lo único que nos preocupaba era que ninguno de nuestros seleccionados se lesionara en esos partidos, porque sabíamos que esos 3 puntos los íbamos a traer. Entonces necesitamos cambiar muchas cosas. Rubén de la Barrera es historia, igual que fue Hugo Pérez. Son historia. La pregunta es, ¿quién llegará para ser el presente y el futuro de El Salvador, de nuestra selección nacional?
porque a este momento, desafortunadamente, damos lástima. Damos lástima. Y lástima que las cosas se hayan dado así. Todo el mundo se prepara para recibir el 2024 con emoción y nosotros simplemente el 2024 nos está dejando cada vez más sorpresas. Muchas sorpresas nos está dejando. Habíamos hablado de los números que hicieron técnicos en la selección nacional cuando se fue precisamente Hugo Pérez, que fue el técnico número 20 en la selección. Desde el año, ¿qué fue? Desde el año que habíamos hablado de Milovan Joric, desde el 97. 20 técnicos. Rubén de la Barrera fue el número 21. Y fue uno de los técnicos que menos duró, 3 meses. Pues entonces, así cerramos. Y así comenzamos también la semana. Apenas es lunes. Y Rubén de la Barrera dijo adiós a la selección nacional. Para recapitular lo que ocurrió este lunes, Rubén de la Barrera en conferencia de prensa desde el viejo continente junto a Diogo Gama, que es el presidente o director de selecciones nacionales, anunció que deja a la selección nacional. Él y Manu de la Torre, que es su asistente, dejan el territorio nacional para mudarse a vivir a Portugal, donde estarán dirigiendo un equipo de la primera división. Esa es la historia. Y la pregunta es, ¿y ahora quién podrá defendernos? A vivir el fútbol con la cabeza, la selección no tiene técnico. Hay que pedirle uno a Santa Claus.